Mi nombre es Ramírez Aldous Indiana Laura. Vamos a presentar el cartel que lleva por nombre Síntesis, Caracterización y Evaluación del dióxido de titanio por el método Sol-Gel con efecto molar en el agua en su preparación. Como introducción tenemos que uno de los principales problemas en la actualidad es la contaminación no solo del suelo y del aire, sino también del agua. Los métodos físico-químicos y biológicos convencionales ya no bastan para la purificación del agua, por lo cual nosotros basamos nuestro trabajo en la fotocatálisis, ya que en los últimos años este ha sido un tema estudiado de una manera muy extensa, y uno de los materiales o de los métodos de tecnología más utilizados es el preparado del dióxido de titanio, el cual se realiza mediante el método de Sol-Gel, el cual va a permitir obtener titanio de tipo nanoestructurado. Esto para llevar a cabo la purificación del agua. Nosotros realizamos como método experimental una síntesis del dióxido de titanio, en la cual llevamos a cabo una mezcla de los precursores etanol, isopropóxido de titanio, y aquí es donde nuestro trabajo presenta su variación, que es que nosotros realizamos el cambio de la molaridad del agua para ver el efecto que ésta tenía en la síntesis de nuestro material. Posteriormente que nosotros terminamos nuestra metodología experimental, comenzamos con los métodos de caracterización. El primero que nosotros empleamos fue la difracción de rayos X, en la cual nosotros nos constatamos de que cada una de nuestras muestras presenta un pico similar, que este pico está en 25 grados con un ángulo de 2 θ. Esto nos dice que nosotros tenemos nuestro titanio nanoestructurado en la fase anatasa. También realizamos la caracterización de las propiedades texturales. Esto nos indica la fisoabsorción del nitrógeno, en la cual nosotros determinamos el diámetro, el volumen y el área superficial de los poros, en la cual pudimos observar que al cambiar la relación molar del agua, el área superficial aumenta. Esto es muy recomendado ya que la porosidad es de suma importancia en la fotocatálisis. Por último, nosotros realizamos un trabajo de fotodegradación como parte de nuestra evaluación, en la cual usamos una curva de calibración para cuantificar nuestros datos en una gráfica que esta muestra nuestra evaluación fotocatalítica, comenzando nosotros con 100 partes por millón y al pasar del tiempo ver la degradación del colorante con cada una de nuestras muestras. Para concluir, nosotros observamos que nuestras variaciones molares de 18 y 16 obtienen una mayor eficacia de degradación. Esto es debido al cambio que nosotros realizamos en el efecto molar del agua. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Buenas tardes. Si gustan ahondar más o indagar más acerca de nuestro tema, pueden checar nuestras referencias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Mariquevi Hernández Trejo. Voy a presentarles este proyecto que es Bioplásticos a partir del almidón nativo, en colaboración con el doctor Santiago José Guevara Martínez y la doctora Rebeca Gutiérrez Escutia. Primeramente, quisiera agradecer al Foro de Divulgación Ser Ciencia por permitirme exponer este proyecto. Como se sabe, existen diversos biopolímeros que están en la naturaleza, como lo es el almidón. El almidón es una macroestructura que mantiene cadenas de amilosa y amilopectina. Esto debido a sus conformaciones, pues forma reticulaciones, las cuales son características del material. En este proyecto se espera poder generar un polímero, el cual es un plástico, que en su matriz contenga un biopolímero a partir de la naturaleza, pero que además mantenga un aditivo, el cual es el plastificante. Sin embargo, pues esto representa toda una osadía para la investigación y la innovación, ya que los procesos sintéticos y tecnológicos pueden ser diversos. Como objetivo general, se tiene sintetizar biopolímeros constituidos a partir del almidón nativo, con un aditivo, en este caso el plastificante. Los objetivos específicos son evaluar y optimizar las condiciones de la síntesis, lograr utilizar el almidón nativo
en este caso el hueso del aguacate, e implementar dichos aditivos plastificantes como un refuerzo polimérico a la matriz del almidón, generando así películas plastificadas. Como metodología se recolectó la matriz orgánica, en este caso el hueso de aguacate, y es importante mencionar que la fuente de obtención de la materia prima no se está explotando un recurso natural, al contrario, a través de los desechos generados por la agroindustria se extrae el hueso de aguacate para posteriormente ser lavado, triturado y una vez triturado se seca para lograr molerlo o triturarlo, obteniendo así un tamaño de partícula más pequeño y finito. Después de esto se procede a generar un tamizado para obtener la homogeneidad del polvo y que en las etapas consiguientes sea más sencillo extraer el almidón. Debido a que el almidón no es el único compuesto que tenemos en el hueso de aguacate, sino también aceites esenciales o proteínas, es sumamente importante lograr hacer un método de extracción. En este caso utilizamos el método Soxhlet para la purificación del almidón, ya que este proceso tiene una tasa de rendimiento más alto y al estar en circulación completamente por un tiempo prolongado, el solvente se utiliza en su totalidad. Las características biológicas posteriores a tener un plastificante en contacto con el almidón purificado, se va a generar una película más viable. Debido a que el biopolímero, que es en este caso el almidón, por sí solo genera películas muy frágiles, se utilizó el plastificante, como se venía mencionando anteriormente, recordando que las características moleculares son resultado de las fuerzas intermoleculares de los enlaces que presenta la estructura. Nuestras cadenas de amilosa y amilopectina son ejemplos prácticos para poder utilizar polímeros de plantas o frutos. En este caso, se utilizaron diferentes concentraciones de plastificantes como el glicerol, el quitosano y la hidroxitilcelulosa. Cabe destacar que este último es el que se implementó mayormente, ya que la compatibilidad que presenta con el medio ambiente, al ser biodegradable y nuestra matriz, un analito natural, mantiene un mejor pronóstico como materia prima. Pero pues, ¿cómo funciona un plastificante? Como podemos observar en la figura 1, se presenta un modelo molecular de esferas en el que se menciona o se plasma cómo es que funciona un plastificante. Mantenemos dos cadenas poliméricas que son las reticulaciones que mantienen nuestra estructura en el almidón, y el plastificante va a interactuar entre cada una de esas reticulaciones, permitiendo al material ser más flexible o resistente. Actúa como un deslizante. El proceso mayormente implementado para poder generar también plastificaciones en el almidón, que se ha implementado ya hace más tiempo, son las acetilaciones en las macromoléculas, obteniendo un proceso de intercruzamiento que se llama acetilación. Con esto pues se añaden grupos acetilo a la molécula, otorgando estabilidad. Se concluye que se sintetizan películas plásticas flexibles que utilizan el almidón nativo de distintas materias primas de origen natural, logra formar películas flexibles. Por ende, es que se invita a la ciencia, a los científicos y al público en general a participar e informarse y promover además este tipo de actividades que con la innovación y la tecnología se buscan obtener materias primas más ecológicas y sustentables. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Maribel Maldonado. Yo les voy a platicar un poco sobre el tema de investigación que estoy desarrollando actualmente como parte de una estancia postdoctoral dentro de las instalaciones del CIAT Unidad Mazatlán en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. El título del proyecto es Evaluación del efecto combinado de nanopartículas verdes y fitocompuestos en el control de virus patógenos de PNOS
Panamey. A manera breve de introducción, quiero comentarles que a nivel mundial el cultivo de camarón representa uno de las actividades económicas productivas más importantes del sector acuícola, siendo Sonora, Sinaloa y Nayarit los estados responsables de más del 90% de la producción. En México, cabe destacar que el 71% de la producción de camarón es obtenido por acuacultura, mientras que el 29% restante es obtenido a través de la captura. Sin embargo, uno de los principales retos en el cultivo de camarón es la aparición de enfermedades emergentes ocasionadas por bacterias, virus y parásitos, los cuales han ocasionado invaluables pérdidas económicas no solo en nuestro país, sino también alrededor del mundo para esta actividad económica. Las enfermedades ocasionadas por el género Vibrio, también llamadas vibriosis, y el virus de la mancha blanca han sido clasificados históricamente como la principal causa de mortalidad. Por otra parte, el uso de antimicrobianos para el control y tratamiento de estas enfermedades es un tema controvertido en la actualidad debido al aumento de la resistencia bacteriana y afectaciones en el ecosistema acuático. En los últimos años se han propuesto medidas alternativas y novedosas que involucran el uso de probióticos, fitoextractos o fitobióticos, terapia de fagos, así como también el uso de nanopartículas sintetizadas u obtenidas de forma verde para mejorar la resistencia de las enfermedades y aumentar el rendimiento de la producción. Frecuentemente, este tipo de productos son añadidos directamente en el agua o suministrados vía alimentaria como medida preventiva para el control de enfermedades de origen bacteriano. Algunos autores también han propuesto la utilización combinada de tratamientos alternativos con diferentes modos de acción, y estas combinaciones pueden resultar en un efecto sinérgico que ayude a disminuir el uso de antimicrobianos para reducir así de forma importante la resistencia bacteriana y mejorar la eficacia de tratamiento contra enfermedades bacterianas. Entre las terapias alternativas hasta hoy exploradas encontramos el uso de antibióticos con fitoextractos y de probióticos con fitoextractos. Los peligros del uso de antimicrobianos en la acuacultura del camarón podrían ser superados reemplazando estas sustancias con nuevos enfoques. La adopción de estas estrategias provocará que los alimentos producidos mediante acuacultura sean más orgánicos y permitan establecer a su vez una producción más sostenible. Como hipótesis tenemos que la combinación de nanopartículas de plata sintetizadas de forma verde en mezcla con los fitobióticos reducen la severidad de enfermedades causadas por cepas de Vibrio, incluyendo la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda causada por cepas específicas de Vibrio parahemolítico. El objetivo general de este proyecto es evaluar la sinergia entre nanopartículas de plata producidas por química verde y fitoextractos de yucca sigedra denominada como FYS y la mezcla y un producto a base de una mezcla de aceites de ajo y orégano para el control de virus patógenos en plineus melanogaster. Como objetivo específico de presentado únicamente dentro de este póster es la evaluación in vitro de la actividad combinada de nanopartículas de plata y fitoextractos contra cepas patógenas para camarón. Como metodología, como ya lo mencioné antes, tenemos la evaluación de 3 productos, que son las nanopartículas de plata sintetizadas de forma verde, reportadas previamente por Maldonado Muñiz et al. En el 2019, un producto elaborado a partir de un extracto de yucca sigedra y otro más que contiene una mezcla de aceites de ajo y orégano. Para ello se realizó la evaluación de la actividad antibacteriana mediante 2 técnicas, una de ellas la difusión en disco mediante la técnica de Kirby-Bauer y la microdilución para obtener la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida mediante microdilución en placa. Para ello se utilizaron inóculos estandarizados de 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonias por mililitro de las cepas enlistadas en la siguiente tabla. Cabe destacar que 2 cepas de Vibrio parahemolíticos fueron clasificadas y previamente reportadas por Soto Rodríguez et al.
como de patogenicidad alta y media causantes de la enfermedad hepatopancreática de la necrosis aguda. Y posteriormente, una vez que fue determinada la actividad antibacteriana, se realizó el cálculo de la concentración inhibitoria fraccional para ver o determinar si las combinaciones de las mezclas fueron sinérgicas, fueron o aditivas, o hubo una ausencia de interacción, o la combinación fue antagónica. Como resultados, podemos ver en este gráfico representado por en esta figura representada mediante un gráfico de barras, los resultados de la actividad antibacteriana obtenida por la técnica de difusión en disco. Aquí las nanopartículas y el control positivo, en este caso se utilizó un antibiótico que fue en rofloxacina, fueron los tratamientos con una mayor zona de inhibición. Los valores promedio para las cepas testadas fueron de 12.67 hasta 23 milímetros de inhibición para las nanopartículas, mientras que para la enrofloxacina fueron de 11.50 hasta 22.50. Por otra parte, el extracto de ajo y orégano se obtuvo valores de 10.17 hasta 11.67 milímetros de inhibición, similares a los obtenidos, en este caso el control positivo, similar a las nanopartículas de plata. En este caso se utilizó nitrato de plata en su forma iónica, el cual obtuvo valores de 8.05 hasta 19.7 milímetros de inhibición. Por otra parte, el extracto de yucca cidra, en este caso, obtuvo valores promedio de 8.02 milímetros de inhibición para todas las cepas testadas, siendo el tratamiento con menor actividad antibacteriana. Por otra parte, podemos observar en las siguientes tablas, podemos observar los valores de la concentración mínima inhibitoria y de la concentración mínima bactericida resultantes de la evaluación individual de cada uno de los productos, donde podemos ver que las nanopartículas de plata y el Coxan fueron los productos con la mejor actividad antibacteriana, siendo las nanopartículas obteniendo el mejor resultado para cada una de las cepas. Mientras tanto, en la tabla 3 podemos observar los valores de concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida de los productos evaluados en su combinación mediante la técnica de microdilución, denominando mezcla 1 a la mezcla de las nanopartículas con el extracto de ajo y orégano, y mezcla 2 a las nanopartículas con el extracto de yucca cidra. Aquí podemos observar que los valores obtenidos de las concentraciones mínimas inhibitorias se redujeron notablemente cuando se utilizaron las mezclas de ambos productos. Pero para saber si la mezcla de ambos productos fue sinérgica, no olvidemos que se calculó el índice de la concentración inhibitoria fraccional de cada uno de los productos evaluados, siendo así la mezcla número 1 correspondiente a las nanopartículas de plata con el producto en combinación de los aceites de ajo y orégano, los que obtuvieron un efecto sinérgico para la mayoría de las cepas evaluadas, en este caso obteniendo índices de interacción menores a 0.5. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la mezcla número 2, que fue las nanopartículas con el extracto de yucca cidra, se obtuvieron valores mayores a 0.5, donde se puede denominar que la mezcla únicamente es aditiva para 3 cepas, las cuales fueron Vibrio anginolíticos y Vibrio parahemolíticos en la clave 607, así como también para Escherichia coli.
Finalmente, a manera de conclusiones, tenemos que las nanopartículas, el extracto de yuca chijera, así como también el extracto de ajo y orégano son tratamientos que poseen actividad antibacteriana contra las cepas de vidrio evaluadas y pueden ser un tratamiento potencial para el tratamiento de las enfermedades causadas por estos patógenos en el cultivo de camarón. Sin embargo, de los dos tratamientos evaluados en combinación con las nanopartículas, el extracto de ajo y orégano resultó el tratamiento que mostró un mayor potencial para su posterior evaluación in vivo, debido a que presentó un efecto sinérgico para la mayoría de las cepas evaluadas. Por consecuencia, después de esta selección, este fue el tratamiento que fue ganador para su posterior evaluación in vivo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hola, buenos días. Mi nombre es Kenia Chávez y les voy a presentar los resultados de mi trabajo de investigación, el cual se hizo en colaboración con la Universidad de Hokkaido en Japón y se titula Microdispositivo de inmunopared para la detección rápida, sensible y selectiva de H5-hemaglutinina del virus de influenza aviar. Bien, para comenzar vamos a hablar un poco sobre el virus de la influenza aviar. Existen diferentes tipos, los cuales se catalogan como A, B y C. Dentro de estos tres, el tipo A es el que ha despertado las alertas, ya que es el único que ha logrado traspasar esa barrera interespecie y de esta manera infectar a humanos. Por lo tanto, una detección oportuna del virus en aves de corral es indispensable para poder evitar así una posible pandemia. Ahora, en cuanto a la estructura del virus, tenemos a dos proteínas importantes conocidas como neuraminidasa y hemaglutinina, las cuales se encuentran en la superficie del mismo. Y en el caso particular de la influenza aviar tipo A, se han identificado hasta ahora 16 hemaglutininas que van del H1 al H16 y 9 neurominidasas que van del N1 al N9. Los subtipos H5 y H7 son considerados altamente patógenos. Esto quiere decir que pueden mutar con gran facilidad, lo cual los hace muy peligrosos. Tal así que en el año 2015 se reportaron 907 casos de influenza H5N1 en humanos, con una tasa de mortalidad del 53% en 16 países. Por lo que, una vez más, es muy importante su detección oportuna. Dentro de las pruebas de detección tradicionales que tenemos, se encuentran las gold standard, como la PCR, las cuales tienen la gran ventaja de ser muy sensibles, pero también tienen la desventaja de requerir mucho tiempo para hacer el análisis, así como equipo y analistas altamente especializados. Entonces, esta información se propuso la siguiente hipótesis. Si se implementa un microdispositivo para realizar un inmunoensayo empleando como soporte sólido una estructura tridimensional inmunopared, es posible disminuir el tiempo de análisis para la detección y cuantificación de hemaglutinina del virus de la influenza aviar. El objetivo general fue construir un microdispositivo de inmunopared para la detección fluorescente y cuantificación de H5-hemaglutinina del virus de la influenza aviar por medio de un inmunoensayo tipo sándwich. Los objetivos específicos fueron realizar la detección fluorescente con 2 anticuerpos marcados, construir las curvas de calibración con cada uno de estos anticuerpos y determinar los límites de detección, estudiar también la selectividad utilizando diferentes tipos de hemaglutinina y, por último, comparar los resultados experimentales con las características que se reportan en un kit ELISA convencional para la detección de esta hemaglutinina. Ahora, en cuanto a la metodología, el primer paso consiste en fabricar la inmunopared. Para ello utilizamos un soporte, la fotomáscara, donde viene el patrón que se desea grabar de la inmunopared, y un microdispositivo. Estos se van a alinear y una vez alineados se inyecta una mezcla del fotopolímero soluble en agua, AWP, con estraptividina, y una vez lleno el canal, se lleva a cabo el proceso de fotolitografía, se expone a luz ultravioleta para que polimerice la inmunopared y una vez polimerizado se llevan a cabo los pasos de lavado para que quede lista dentro del microcanal nuestra inmunopared.
El siguiente paso es el inmunoensayo tipo sándwich. Para ello vamos a adicionar primero el anticuerpo de captura. Este anticuerpo de captura tiene que estar biotinilado para poder unirse a la streptibidina que tenemos inmovilizada por medio de una interacción. Para ello se lleva a cabo por medio de una incubación durante 1 hora. Después se agrega el antígeno, en este caso diferentes estándares de hemaglutinina H5, y se deja incubar por 15 minutos. Una vez unido el antígeno, se adiciona entonces durante 30 segundos el anticuerpo de detección. Y por último, aquí en el paso número D, igual durante 30 segundos, se adiciona el anticuerpo marcado con Daylight 650, el cual tiene fluorescencia. Como una alternativa, en la letra E, tenemos el anticuerpo marcado con la enzima fosfatasa alcalina, igual se agrega durante 30 segundos. Y por último, en la letra F, la adición de un sustrato fluorogénico, en este caso se utilizó fosfato DDAO, para llevar a cabo así una reacción enzimática durante 30 minutos. En este esquema se puede observar nuestros dos anticuerpos de detección, uno marcado con Daylight 650 y el otro con la enzima fosfatasa alcalina, los cuales se van a comparar. Aquí también podemos ver ya una fotografía del microdispositivo que se ocupó y una representación esquemática de la inmunopared formada una vez que se adiciona el anticuerpo de captura. Es importante recalcar aquí que una vez que se tiene de esta forma la inmunopared, se mantiene estable por un periodo de al menos 90 días a una temperatura de 4 grados centígrados. Ok, vamos ahora a la sección de resultados. Tenemos como una primera imagen las fotos típicas que se obtenían fluorescentes. Para la imagen A tenemos el anticuerpo marcado con Daylight 650 y para la imagen B tenemos el anticuerpo marcado con la enzima fosfatasa alcalina. La principal diferencia entre ambos es que cuando se utiliza el anticuerpo con Daylight 650, la fluorescencia únicamente se observa en la orilla de la inmunopared, mientras que cuando se tiene la enzima se observa en toda la inmunopared. Esto se debe a que el producto de reacción enzimática de alguna manera se intercala en la red del polímero, haciendo que fluorezca por completo. Para analizar las imágenes se utilizó un software que se conoce como ImageJ, en el que se obtuvo un valor de fluorescencia en unidades arbitrarias para poder construir las curvas de calibración. Esta es la curva de calibración obtenida para el anticuerpo marcado con Daylight 650 y tiene un intervalo de cuantificación que va de 10.7 a 100 nanogramos por mililitro. En la siguiente imagen podemos observar ahora las curvas de calibración que se realizaron con el anticuerpo marcado con la enzima. En este caso se hicieron 3 tiempos de reacción enzimática diferente, 10, 20 y 30 minutos. Esto debido a que se observó, como se aprecia aquí en la gráfica A, que a medida que pasaba el tiempo de reacción enzimática, la fluorescencia iba aumentando. En este caso, para esta curva de calibración, el intervalo de cuantificación abarca concentraciones que van de 0.23 a 100 nanogramos por mililitro. Por último, tenemos aquí el gráfico de selectividad. Se estudiaron diferentes tipos de hemaglutinina, H1, H3, H5 y H7, y podemos observar que tanto para el anticuerpo marcado con Daylight 650 como con la enzima, el único tipo de hemaglutinina que da una señal diferente a la observada con el blanco es la hemaglutinina H5. Por lo tanto, es un método selectivo. Con estos resultados se llegó a las siguientes conclusiones. Se optimizó la detección fluorescente y cuantificación de hemaglutinina H5 del virus de influenza aviar por medio de un microdispositivo de inmunopared y se comparó con un método tradicional en lote, que es un kit ELISA. Aquí podemos observar la tabla que compara tanto el método convencional como el microdispositivo de inmunopared, tanto con el anticuerpo marcado con Daylight 650 como con la enzima.
Lo que podemos notar de inmediato es que hay un incremento de la sensibilidad al emplear la amplificación enzimática, pasando de un límite de detección de 10.7 nanogramos por mililitro con el anticuerpo DILA 650 a 0.23 nanogramos por mililitro con el anticuerpo marcado con fosfatasa alcalina. También es notorio que se requiere un menor volumen de reactivos y de muestra para el microdispositivo. Tenemos únicamente 0.25 microlitros, mientras que para el método convencional son 100 microlitros. También el tiempo de análisis es mucho menor. Por ejemplo, si utilizamos el anticuerpo marcado con enzimas, solo requerimos 31 minutos, mientras que con el método tradicional se requieren 260 minutos. Y también podemos concluir que es ampliamente selectivo para H5-hemaglutinina. Por lo tanto, este microdispositivo de inmunopared desarrollado resultó ser bastante adecuado para poder detectar y cuantificar el H5 de hemaglutinina del virus de influenza aviar. Por último, les muestro aquí algunas referencias y también comentarles que este trabajo ya fue publicado en la revista ACS Omega y es esta primera referencia por si quieren consultarlo y tener más detalles sobre el trabajo desarrollado. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Jorge Alberto Granoso Olvera y presentaré el cartel titulado Resinas epóxicas modificadas con elastómero nanoestructurado, efecto del agente curado. Las resinas epóxicas son materiales que presentan valiosas propiedades mecánicas, sin embargo son muy frágiles. En este trabajo se buscará dar solución a esta problemática. Con ayuda de un agente de curado que está funcionalizado con 1,2 diaminociclohexano y con polimetilsilohexano con terminación diglicidil éter, añadiéndola al material base de la resina que es diglicidil éter de bisfenol A. Como metodología se sintetizó el agente de curado con diferentes composiciones que van desde los 5 hasta las 15 partes por 100 de resina, incorporándolas en la matriz polimérica. Como resultados tenemos las caracterizaciones de termogravimetría en las cuales se estudia la estabilidad térmica del material. En nuestra tabla de la figura 3 se puede observar que al perder un 5% en peso tenemos temperaturas que van de los 300 hasta los 307 grados Celsius. En la caracterización de calorimetría diferencial de barrido podemos obtener la TG para entender la naturaleza dual del polímero y comprender la fase elástica viscosa del material. Cuando la TG disminuye, es indicativo de que el material se suaviza como se muestran en los resultados. Las propiedades mecánico-dinámicas que estudiamos fue el módulo de almacenamiento del material. Cuando el módulo es alto, el material quiere decir que es muy rígido y si el módulo disminuye, el material se suaviza. Se comparan estos resultados con los del DSC y el TAN delta para observar que los valores de la TG son similares y concluir que el material se suaviza. Por último, se observan las propiedades morfológicas con ayuda del microscopio electrónico de barrido, en las cuales podemos ver el tipo de fractura que presentan las resinas. Cuando se tiene nuestro agente de curado presente en la resina, se suaviza, y cuando solo es una resina sin modificar, se observa un tipo de fractura frágil. Como conclusión, el utilizar un agente de curado es una buena estrategia para producir materiales compositos con propiedades mecánicas mejoradas, como lo es la tenacidad. En la parte inferior de nuestro cartel pueden consultar nuestras referencias. Muchas gracias por su atención. Excelente día. Mi nombre es Rebeca Escutia Gutiérrez. Agradezco la oportunidad de presentar el trabajo titulado Impacto de la intervención de nutracéuticos de origen mexicano sobre abordaje terapéutico de la obesidad, una revisión sistemática. En primera instancia, la obesidad ha tenido una mayor apertura en el aspecto del área de la salud, a razón de ser un trastorno multifactorial que se caracteriza por un exceso de grasa corporal
y que actualmente representa un gran problema de salud debido a su alta prevalencia. En los últimos años, las estrategias de prevención y tratamiento de la obesidad no han sido suficientes y no han tenido el alcance adecuado, tanto a nivel individual como poblacional, por lo cual se ha tenido el interés de investigar acerca de ciertos alimentos de origen mexicano que ya se ha reportado ampliamente que puedan establecer un equilibrio metabólico con mayor eficacia, siendo los más importantes el nopal, cacao, aguacate y frijol, a razón de su alto contenido de fibra, polifenoles, y han demostrado ser eficaces para reducir el peso corporal, disminuir niveles de colesterol total, así como de lípidos de alta y baja densidad, así como triglicéridos. Nuestra principal suposición con este trabajo es acerca del consumo de alimentos de origen mexicano, como el nopal, el cacao, aguacate y frijol, entre otros, mejora el abordaje terapéutico de pacientes con obesidad. Nuestro principal objetivo es evaluar el impacto de nutracéuticos de origen mexicano sobre el abordaje terapéutico de la obesidad. Como objetivo específico, es realizar una revisión sistemática del efecto benéfico de diferentes alimentos de origen mexicano en el tratamiento de la obesidad, mostrando evidencia clínica de su capacidad de modular los parámetros antropométricos y bioquímicos en pacientes, para lo cual nosotros en primera instancia realizamos una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, Scopus y Crocon. Esto de artículos científicos en inglés publicados entre el año 2014 y 2022. Utilizamos palabras clave, obviamente en inglés, de acuerdo a los términos más idóneos de los alimentos o nutracéuticos de origen mexicano, como cacao, nopal, aguacate, frijol, y esto asociado hacia obesidad, pérdida de peso, reducción de peso o disminución de peso, así como relacionado con la masa lipídica, adiposidad, y que sean estudios de intervención o estudios aleatorizados y controlados. Nuestros principales criterios de inclusión fueron ensayos clínicos aleatorizados que incluyan adultos con sobrepeso u obesidad, estudios que evalúen el efecto de nutracéuticos mexicanos, como el nopal, cacao, aguacate o frijol, estudios que reporten información del índice de peso corporal o circunferencia de cintura, niveles de glucosa en ayuno, así como colesterol total y triglicéridos. Como factores de exclusión, consideramos estudios en modelos animales o in vitro, estudios en pacientes con enfermedades distintas a la obesidad, estudios en los que se combina un nutracéutico mexicano con otro suplemento, estudios en niños o adolescentes, resúmenes de reuniones o conferencias y registros de ensayos clínicos. Enseguida les muestro nuestro diagrama de flujo relacionado con la búsqueda de los artículos científicos. En la etapa de identificación, nosotros encontramos 1,517 artículos en las diferentes bases de datos, por lo cual tuvimos que hacer una búsqueda exhaustiva y un escrutinio, excluyendo alguno de ellos de acuerdo a nuestros criterios de inclusión y exclusión, así como artículos duplicados, por lo cual excluimos 716 artículos. En la etapa de selección evaluamos 801 artículos, de los cuales excluyeron 521, esto de acuerdo a los criterios de elegibilidad de título y resumen. En nuestra etapa de elegibilidad, los resúmenes evaluados fueron 280, de los cuales se excluyeron 200 porque incluían otros suplementos alimenticios, 40 porque no tenían un resultado cuantificable o no tenían un grupo control. Y se excluyeron también 30 porque reportaban otras variables de respuesta que no estaban considerados en nuestros criterios de inclusión. Por lo tanto, consideramos 10 artículos en esta revisión sistemática de acuerdo a los criterios previamente mencionados. Enseguida les muestro una tabla
resumen de los estudios que evalúan los efectos benéficos de nutracéuticos de origen mexicano sobre la obesidad en adultos. En primera instancia les comento que la mayoría de los artículos encontrados tienen como nutracéutico de intervención el cacao o el chocolate. La mayoría de ellos proceden de México, Estados Unidos y algunos de España. El tamaño de muestra fue variable y todos cumplen con ser ensayos clínicos aleatorizados, algunos de ellos cruzados. La duración de intervención fue desde 18 semanas, 4 semanas, hasta 6 meses. También tenemos en cuenta que en su mayoría fue la condición de sobrepeso u obesidad y solamente un estudio relacionado con diabetes tipo 2 y con la circunferencia de cintura elevada. En estos primeros estudios podemos observar que en los grupos de intervención son diferentes dosis relacionados con la intervención de cacao natural y también se han considerado diferentes fuentes en las que fueron administrados a los pacientes, es decir, por medio de alguna bebida o cuando se estaban relacionados, por ejemplo, simplemente como un aditivo hacia los alimentos que ellos ingerían. Entre los principales hallazgos que se encuentran fue la disminución del peso corporal, así como en la disminución de parámetros de bioquímicos de perfil de lípidos como colesterol total, triglicéridos, así como también disminución del índice HOMA-IR que está asociado a condiciones del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, que como ya se conoce la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar esta condición. Si podemos observar los siguientes estudios, podemos encontrar que en su mayoría también son de México, de Estados Unidos y uno de Alemania. De igual manera tenemos ensayos clínicos y un estudio prospectivo. Y la duración de este tratamiento es desde los 30 días hasta los 6 meses. De igual manera, nuestra condición es la obesidad y el sobrepeso. Y entre nuestros grupos de intervención podemos encontrar diferentes dosis acerca de los nutracéuticos de origen mexicano, como el frijol común, sino un estudio con 32 gramos, y también estudios donde evalúan el papel benéfico del nopal, esto asociado a ciertos regímenes en actividad física. De igual manera también cabe destacar que son pocos los estudios que evalúan principalmente el frijol, el aguacate y el nopal, por lo cual son los que cumplen las condiciones o los criterios que están enfocados en esta revisión sistemática, teniendo en cuenta también la adición del aguacate, esto en los alimentos que son ingeridos por un grupo de pacientes en particular, así como también fue considerado en forma de extracto una de las especies más comunes prácticamente del frijol común, que es el Phaseolus vulgaris, donde también fue documentado la adición de este extracto en una forma farmacéutica de comprimidos para monitorear de igual manera el papel de este nutracéutico en pacientes con sobrepeso o obesidad. Lo que se encontró principalmente fue de igual manera disminución de colesterol total, triglicérido, de la circunferencia de cintura, pero también se encontró disminución de glucosa, disminución de tejido adiposo visceral, del índice de masa corporal, así como de grosor de tejido adiposo. Cabe destacar que la mayoría de estos estudios son recientes y están asociados a gran interés de encontrar alternativas de algunos nutracéuticos propiamente de origen mexicano que posean ciertos efectos benéficos al poder actuar en la reducción del peso corporal, pero también como agentes antioxidantes y también para la mejora de la microbiota intestinal. Por lo cual, nuestra conclusión es los resultados de los 10 artículos presentados en esta revisión sistemática
no son concluyentes, por lo cual se sugiere que se necesitan más estudios que evalúen el impacto de la ingesta de nutracéuticos de origen mexicano en adultos con sobrepeso u obesidad. Asimismo, la mayoría de las publicaciones analizadas han incluido a sujetos obesos con cierto grado de evento cardiovascular, por lo cual se necesitan más estudios con individuos obesos sanos y también se requiere el seguimiento a largo plazo, que incluyan una cohorte amplia y controles de dieta y ejercicio para evaluar el posible impacto de los nutracéuticos mexicanos en la obesidad. La evidencia sugiere más estudios antes de recomendar estos nutracéuticos en la práctica clínica para controlar el peso y la obesidad. Muchas gracias por su atención.